estar preparando la ofrenda. Recójanla. ¿Qué pasó? La iglesia de Corinto empezó a levantar esta ofrenda, pero luego, por una mala influencia de pseudo cristianos que invadieron la iglesia de Corinto, hubo un conflicto entre la iglesia y su pastor, porque esta gente menospreció el pastorado de Pablo, desacreditó su apostolado, es decir, lo puso mal con la iglesia en ausencia del apóstol Pablo, y se creó el conflicto. ¿Qué pasó? Que dejaron de levantar la ofrenda, entre otras cosas. Providencialmente el conflicto se arregló, hubo paz otra vez, hubo reconciliación entre la iglesia y su pastor, y las cosas se normalizaron. Cuando se normalizaron, el apóstol Pablo envía a uno de sus colaboradores, a Tito, con la segunda carta, o al menos la segunda carta que conocemos que Pablo envió a la iglesia de Corinto. Y entre otras cosas, Pablo en esa carta les da las instrucciones de que no se olviden de la ofrenda que tenían que levantar para Jerusalén. Miren, 2 Corintios 8:6 dice ahí: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? 18:10. Desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ese es el contexto, pues. Había una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Pablo se había propuesto solventar de alguna manera parte de esa necesidad, levantando esta ofrenda entre todas las iglesias que él había fundado. Les da la instrucción, y en ese contexto, al darles la instrucción de ofrendar para las necesidades de la iglesia, Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia al ofrendar. Cuando Pablo menciona las iglesias, establece un modelo a seguir para ofrendar, no solo para la iglesia de Corinto, sino para los cristianos de todos los tiempos. El modelo y el ejemplo de las iglesias de Macedonia es un modelo que todos los cristianos de todos los tiempos debemos seguir cuando se trata de ofrendar para Dios. Y antes de analizar estas 5 características que tenían la forma en que los macedonios ofrendaban, déjeme decir de antes. Una de las promesas más alentadoras que encontramos en la Biblia se encuentra en Filipenses 4:19. Si usted busca Filipenses 4:19, usted va a leer así. Es el apóstol Pablo también hablando. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, no algunas, no varias, no la mayoría, todas sus necesidades, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa, hermanos! Por sí sola debería sentar de una vez y para siempre nuestra confianza. Debería determinar de una vez y para siempre nuestra actitud al ofrendar para Dios. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué es que le digo que esta es la más grande promesa y una promesa que debería determinar nuestra actitud al ofrendar? Déjeme darle un ejemplo para ilustrarlo. Se dice
que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, las naciones aliadas debieron hacerse cargo de millones de huérfanos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Hubo millones de muertos. Y esos muertos dejaron millones de huérfanos. De manera que cuando al fin se firmó la paz y las naciones aliadas triunfaron, ellos sintieron la responsabilidad de hacerse cargo de esos huérfanos de guerra. ¿Cómo lo hicieron? En todas las naciones aliadas, en las principales ciudades, se empezaron a construir refugios, campamentos para estos huérfanos de guerra. En esos campamentos se les educaba, se les daba de comer 3 veces al día de una manera nutritiva, se les vestía. En una palabra, las naciones aliadas se hicieron cargo totalmente del bienestar de estos niños. Pero había un campamento en particular en donde había un problema con estos niños huérfanos de guerra. Y el problema es que los niños no se dormían. Los alimentaban 3 veces al día, los atendían los mejores doctores, les daban vestidos, les daban educación, y sin embargo, cuando se iban a dormir, cuando llegaba la hora de dormir, resulta que los niños estaban despiertos toda la noche. De manera que los dirigentes de ese dormitorio se empezaron a preocupar porque no sabían cuál era la razón. Trajeron especialistas y empezaron a estudiar, a investigar la razón del por qué los niños no se dormían. Una vez que llegaron a la conclusión y encontraron la razón, lo solucionaron de la siguiente manera. Lo último que estos niños hacían cuando se iban a dormir, lo último que veían era una señora, una enfermera, que en un carrito llevaba canastas con un pequeño trozo de pan. Iba por todas las camas del dormitorio y ponía en las manos de los pequeños un trozo de pan. Y les pedía a los niños que lo apretaran. En cuestión de días, el insomnio se acabó y todos los niños se dormían. Pero todas las noches esa enfermera pasaba y les daba el trozo de pan. ¿Por qué hacía eso? Porque descubrieron que la razón por la que los niños no se dormían era que la experiencia que tenían, que habían pasado, les había hecho pensar que no porque hubieran comido ese día, iban a comer al día siguiente. No estaban seguros. No sabían si mañana iba a haber de comer, y eso provocaba en ellos esa ansiedad que les quitaba el sueño. Al poner la enfermera en su mano ese trozo de pan, era como una promesa. Era como decirles: no te apures, mañana va a haber de comer también. Mira, como va a haber más pan. Y los niños se tranquilizaban y los niños se dormían. Hermanos amados, Filipenses 4:19 es el pequeño trozo de pan que Dios pone en nuestras manos cada día para asegurarnos que Él se va a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Aleluya. Y esa promesa debería tener una implicación tremenda en nuestras vidas en cuanto a nuestra seguridad al confiar en Dios, pero también en nuestra actitud al ofrendar. Porque casi siempre la razón por la que se acorta nuestra mano para colaborar con el reino es el miedo de que al hacerlo la seguridad nuestra y de los que amamos se vea amenazada. El temor a que los recursos que damos para las necesidades del trabajo del reino de Cristo nos vayan a hacer falta el día de mañana.
Estamos como estos huérfanos de los campamentos en la Segunda Guerra Mundial, temerosos del mañana. Y no importa que nuestro Dios nos provea todos los días de todo lo que necesitamos. Siempre está presente esa incertidumbre que nos abruma y creemos que no debemos gastar el dinero en algo que a nuestro modo de ver no nos deja ningún provecho, como el ofrendar. Y usted me puede decir, no, hermano, yo no estoy pensando que Dios me va a dar, yo no doy por eso. No lo da y no lo dice, pero lo piensa. Y porque lo piensa no ofrenda, no como el Señor quiere. No importa que nuestro Dios sea fiel, nosotros siempre tenemos miedo, y esa es, creo yo, una de las principales razones por las que no ofrendamos. Nuestro Dios, en lugar de ofenderse, en lugar de enojarse, nos recuerda esta mañana su promesa de suplir todas nuestras necesidades. Una promesa que deberíamos tomar muy en serio a la hora de colaborar con Él mediante nuestras ofrendas. Porque es una promesa que se lleva nuestra ansiedad, que apaga nuestros miedos. Así es como vivían los creyentes de Macedonia. Ellos habían creído las promesas de Dios y estaban tan seguros acerca de su futuro que podían ofrendar generosamente en el presente. Y cuando lo hicieron, sentaron un modelo para el modo cristiano de ofrendar. Así es que Pablo les escribe a los corintios y por extensión a nosotros también, para referirse a la manera en que los cristianos de Macedonia ofrendaban. En los primeros 8 versículos del capítulo 8 encontramos una lista extensa de las características que tenían las ofrendas de las iglesias de Macedonia. No tenemos tiempo para verlas todas. Necesitaríamos como 4 mensajes para ver cada una de las características que tenía la manera en que los macedonios ofrendaban. Así que esta tarde solo vamos a ver los 2 primeros versículos, y en estos 2 primeros versículos, por increíble que parezcan, están las 5 características que quisiera que esta mañana aprendiéramos y nos las apropiáramos para hacer de nuestra forma de ofrendar una forma que agrade a Dios. Número 1, las ofrendas de los macedonios eran motivadas por la gracia de Dios. Versículo 1, dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El motivo primario por la que los macedonios ofrendaban de la manera en que ahorita vamos a ver cómo ofrendaban. Hasta ahorita no hemos visto cómo ofrendaban ellos. Pero ellos ofrendaban de esa manera no porque fueran muy buenos, no por su amabilidad, no porque fueran filántropos. No era el deseo de tener una conciencia tranquila por actuar correctamente lo que hacía que los macedonios ofrendaran de la manera que lo hacían. Lo que les motivaba era la gracia de Dios obrando en sus corazones, la clase de generosidad que vamos a ver a continuación.